fet molt per els periodistes mexicans. Lolita Nomenata Valdés, que es Javier Valdés era uno de los periodistas mexicanos pues más conocidos, que había tenido premios de reconocimiento internacional como el Muscabot, que había hecho pues una labor brutal, era uno de los primeros que se puso a contar cómo afectaba la guerra del narco a las víctimas, ¿no? El que rescató más la memoria de las víctimas, y él fue asesinado en Culiacán el 15 de mayo del año pasado. El año pasado, 2017, fue el año más peligroso para la prensa en México. O sea, mataron a 12 periodistas por hacer su oficio, por ejercer. México es actualmente el país más peligroso para ejercer el periodismo, en cifras, ¿no? También es uno de los más complejos para vivir si no eres periodista también. Y la tendencia sigue igual. Este año la primera muerte de un periodista fue el 13 de enero, ¿no? Mataron a Carlos Domínguez, que era un periodista independiente que cubría política local en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, justo en la frontera con Estados Unidos. Y el caso de Carlos, por ejemplo, es alguien que cubría temas de política, no de narco, porque muchas veces desde la distancia se ve al narco como el único perpetrador de la violencia, pero la violencia en México es muy compleja y tiene muchas aristas, y de hecho organizaciones como Artículo 19, que es una organización de protección a periodistas en todo el mundo, en sus informes acusan que más de la mitad, el último informe que hicieron, más de la mitad de las agresiones a periodistas vienen más de la política que de la criminalidad como tal, ¿no? Entonces, esto para nosotros es doblemente importante denunciar, porque justo en esta tarea que queremos hacer desde la tabla, hacer incidencia de que México cumpla compromisos, o sea, y desde aquí que exijamos, el Estado español es el segundo inversor extranjero más importante en México, entonces que desde aquí exijamos a las autoridades que cumplan, que hagan su trabajo, y no solo que hagan su trabajo, sino que no pues que no hostiguen a la prensa hasta este nivel de violencia, ¿no? Por ejemplo, estados como Tamaulipas, donde asesinaron a Carlos Domínguez el 13 de enero, son realmente estados silenciados, donde ejercer el periodismo es prácticamente imposible y no tenemos información de lo que pasa porque pues, los han acallado con las armas, ¿no? Y eso lo reconocen, o sea, no lo digo yo, no lo dice Martín, no lo dice Daniela, no lo dice la tabla, o sea, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde están países como Estados Unidos, Canadá y todo, ¿no? Y un poco, pues, bueno, queremos reivindicar esto, ¿no? Que esta censura a la prensa no viene solo, ni esta violencia de las armas no viene solo de los grupos criminales, también es muy arriesgada ahora mismo la cobertura en temas de corrupción y política. Este año hay elecciones y se va poniendo más feo en este sentido. Y bueno, les decía de Carlos, pero hace apenas unos días también mataron a una bloguera. Ayer mataron a un periodista en Tijuana. ¿Tienes su nombre por ahí? Para recordar. Sí, me mandaron información. Asaltaron a una casa de un periodista de Veracruz. Y asaltaron a la casa de un periodista de Veracruz. Entonces, bueno, en este contexto, este libro pretende poner en valor justamente como en este contexto, pese a eso, los periodistas siguen haciendo periodismo en este contexto, y eso es lo que queremos también, pues haciendo esta edición, resaltar. Y como además de esa violencia también hay todo un tema de precariedad en la sociedad, también en nuestra sociedad, pero mucho más acuciada en México, y intereses empresariales, ¿no? Y también de eso encontramos testimonios aquí. Y por ejemplo Martín trae el testimonio de un colega que a través de él pues, quiere estar presente hoy. ¿Podemos leer? Sí, bueno, cuando los de la tabla, yo les había comentado nada más de hacer una presentación, porque el libro está online, también se puede descargar gratuito en la página ligada para leerlibertad.com. Y yo pues dije, pues hagamos algo, ¿no? Bueno, aprovechando que está el libro en la versión online, pero bueno, se les ocurrió esta magnífica idea de hacer una edición especial para acá, para Barcelona, y que esperemos que llegue a otras partes, a otras ciudades.
Y cuando se los comenté, ya cuando el libro salió de imprenta y llegó acá, bueno, le comenté a algunos amigos colaboradores del libro y bueno, se emocionaron mucho, les dio mucho gusto, expresaron con los que pude platicar pues esta reafirmación, ¿no? Y este interés sobre todo de que sigamos desde México rompiendo el silencio y de donde estemos. Y bueno, aparte de Lucy, Mari Carmen y Darwin, un amigo mío de Zacatecas que también colabora acá en este libro, me envió un pequeño texto, pero antes me gustaría también llamar la atención un poco sobre el cartel que estaba acá anterior. Si lo pudieron, nomás para explicar un poquito, me lo mandó, que se publicó a los días del asesinato de Javier Valdés. Se publicó, yo creo que a Javier lo matan un lunes, se publica a los 6 días en el periódico El Debate de Culiacán. Arturo Vargas Colado, el autor de este cartón, era también un gran amigo de Javier, y cuando le comenté que también íbamos a presentar el libro, me dijo que le gustaría que algo de él, dedicado a Javier, apareciera por acá y que los presentes pudieran verlo, ¿no? Entonces, sobre todo por lo que esta labor que se está intentando hacer, ¿no? Quisieron callarte y aparece el cuerpo y se empieza a levantar, ¿no? Es decir, no a la inversa, lo mataron, pero luego se empieza a levantar y empiezan las protestas, ¿no? En muchas ciudades del orbe. Por ahí podemos ver dónde empieza a caminar Javier y ya dice, ahora tu voz está en todas partes. Entonces, bueno, es un homenaje que se le hizo, y sí, bueno, que lamentable que cada vez tengamos que hacer más estos homenajes a nuestros amigos caídos. Gerardo Romo es un chico de Zacatecas, muy amigo mío, y que bueno, me manda también este breve texto que se los quiero compartir, ¿no? Gracias, hermanos catalanes, gracias al periodismo. Primero quiero dar las gracias porque ustedes, colegas, tienen el corazón dispuestos para ser solidarios como un hermano como Martín Durán y otros periodistas valientes que en México son perseguidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Ustedes son un signo de esperanza para nosotros. Un abrazo para todos desde la lejana Zacatecas, enclavada en el norte del país, saqueada por mineras poderosas, políticos que no terminan de saciar su sed de poder y una delincuencia organizada galopante. En México, uno de los principales agresores de los periodistas también son los propios medios. Nadie se escapa. Han pasado 18 años desde que decidí ingresar al periodismo. Hace días un sacerdote jesuita de Portugal me preguntaba, ¿has batallado en el periodismo? Le respondí que sí, entonces inquirió, esa no es tu vocación, te equivocaste, porque cuando uno hace lo que es por vocación, no batalla. Me sugirió que cambiara de profesión, que me dedicara a la arquitectura o a los números. ¿Qué periodista no ha batallado en su ejercicio de la profesión, en su conquista diaria por un pedacito de libertad, a veces imperceptible? Creo, como digo en el texto de Romper el Silencio, que el periodismo es un acto de fe, y sigo adelante con esta fe en lo que hago. Lo que hacemos ayudará a construir un mundo mejor, desde nuestro universo de cotidianidad, donde nos movemos y existimos. Así, por ejemplo, justo este día estamos con un amigo entrañable, Quiché Fernández y yo, junto con otros 7 compañeros, es decir, está hablando que están reunidos en ese momento, mientras estaban redactando este texto allá en Zacatecas. Estamos regados por el país, esperamos con ansia tener en nuestras manos un primer ejemplar impreso de ciencia y tecnología para niños. Se llama Este tejido de esperanza, que por el esfuerzo, la batalla y las ganas de hacerlo, junto con un empujoncito gigante que Dios construimos. Queremos con este medio contar la felicidad, ocuparnos de la infancia, que es nuestro presente y futuro, y que estamos atendiendo como periodistas por la vorágine de la violencia que nos trae. Aspiro a seguir contando historias en equipo y para la gente. Aspiro a que ustedes, hermanos, sigan robusteciéndose desde su calidez y su solidaridad. Gracias y que Dios los bendiga. Entonces, bueno, es muy creyente, entonces les manda esta gratitud, ¿no? a través de este texto. Y pues, bueno, pues muchas gracias, Martín. Yo iba a presentar a cada uno, pero como queríamos leer esos testimonios lo dejé para después, pero bueno, Martín